Listo, entonces ahora sí, un cordial saludo para todos ustedes, apreciados estudiosos. Sean todos bienvenidos a este segundo encuentro sincrónico o sesión sincrónica de nuestra asignatura, en el cual vamos a abordar el contenido temático del módulo 1, conceptos generales de ética y ética ambiental. Mi nombre es Ivonne Angulo de Castro, yo soy docente de la unidad ambiental de la UMB Virtual. Para mí es un gusto acompañarlos como su docente, como su tutora en esta asignatura. Espero que esta asignatura les brinde a ustedes una perspectiva y una nueva visión de ese relacionamiento que tenemos con el entorno y el porqué de esta asignatura, ¿no? Que sea una nueva visión desde la ética ambiental, nuestro quehacer diario. Tenemos que tener presente que la ética ambiental nos brinda o el propósito es que ustedes adquieran un contexto en el que se enmarque ese análisis, ese quehacer en un entorno laboral. Y qué bueno que, digamos, desde ahí podamos entonces incluso cambiar ese relacionamiento o mejorar ese relacionamiento que tenemos con el entorno que nos provee todo, ¿no? Porque si vemos, si bien vemos, nosotros generamos, digamos, afectamos ese ambiente, ese entorno en el que nosotros vivimos, ese entorno es el mismo que nos permite vivir, que nos permite respirar, que nos permite tener un refugio, gozar de una sombra, de un descanso frente a un clima fuerte, tener, digamos, la posibilidad de acceder a alimentos. Entonces, qué bueno reconocer ese valor de ese entorno y tener como una premisa dentro de nuestro quehacer esa importancia del comportamiento o relacionamiento con el medio ambiente. Para iniciar entonces nuestra sesión, quisiera presentarles esos temas principales que vamos a abordar en este encuentro. Vamos a partir de los sistemas éticos, de algunos conceptos de religión, política, economía, sociedad de los territorios, la ética y la moral y cómo vivir con el otro. Digamos que estos conceptos generales que se abordan desde la ética son importantes porque los hemos abordado a lo largo de la historia, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que el relacionamiento, no solo con las personas, sino con nuestro entorno, nos permite identificar una ética aplicada, sea aplicada a nuestros, digamos, a nuestro quehacer o a nuestras actividades propias, personales, por decirlo así, o también a una ética aplicada a ese entorno laboral en el que nosotros nos desenvolvemos. Disculpen. Existen diferentes cánones éticos o sistemas éticos y morales. Todos estos dependen de muchos aspectos, aspectos religiosos, políticos, económicos y de la misma sociedad, la misma cultura, ¿sí? Es diferente el concepto ético o un sistema ético que yo tenga por la cultura occidental en la que yo he crecido y me he desarrollado a la que tendría una persona en una cultura oriental, ¿sí? Y son diferentes entonces para cada comunidad y más aún cuando hay diferentes religiones, ¿no? Cuando hay influencias políticas y la misma sociedad. Entonces, digamos que el tema central de nuestra asignatura es comprender, digamos, que existen estos diversos sistemas éticos y básicamente en el contexto que nos va a enmarcar es el entorno laboral, ¿no? Y eso, digamos, se va a ver reflejado en el segundo módulo. Digamos que el entorno entonces en el que nosotros nos encontremos va a diferenciar o va a marcar esos cánones como tal éticos que se tengan. Digamos que si estamos hablando de la época feudal, ¿sí? Eh, Habrían unos cánones específicos que estarían, digamos, relacionando o habría un relacionamiento entre los señores feudales y los siervos. Y digamos que esos sistemas éticos pues están basados en unas corrientes filosóficas y para esa época
era lo correcto, era lo aceptado, ¿sí? Si ya pasamos a la Revolución Francesa, digamos que esa posición o ese rol de los burgos, de las ciudades, ese relacionamiento con el resto de la sociedad, pues también va a marcar precisamente unos cánones que son propios para esa época. Y si ya, digamos, llegamos a la actualidad, digamos que esos cánones ya no son aceptados en este momento y pasamos a un paradigma, a un nuevo paradigma de la libre empresa, ¿sí? Ese relacionamiento o ese desarrollo empresarial y se implementan unos ideales específicos en nuestra época a través de los cuales se busca un correcto actuar como persona, como sociedad, un correcto actuar como empresa, ese relacionamiento que tengo no solo con mis empleados, sino con mi entorno, ese relacionamiento que hay con mis grupos de interés, pero bueno, eso ya lo abordaremos más específicamente en el módulo 2. Pero entonces, a partir de esta corta descripción que les he hecho, podemos entender que la ética hay unos conceptos que han ido emergiendo a lo largo de la historia, ¿sí? Se han ido forjando según esos elementos que les expuse, como la religión, política, economía, según las creencias, y digamos que de eso deriva el concepto como tal o las definiciones, lo que se entiende como ética y como moral. Como ética podemos entenderlo como un estudio de la moral, ¿sí? La ética tiene un carácter moral y la estudia, pero a veces confundimos los términos, ¿sí? La ética se puede entender también como lo que es aceptable para una comunidad, aceptable para, digamos, para un grupo social en particular, ¿sí? Y digamos que la ética es lo que se determina también como un buen comportamiento o un buen actuar basado o guiado por unos principios morales, ¿sí? Los principios, entonces la moral es lo que me da esos valores, esos ideales, unas normas, unos lineamientos de conducta, ¿sí? Y la ética lo que demuestra es ese carácter moral, esa ejecución o ese desarrollo reiterado de ciertos actos, el buen actuar, el actuar correcto, lo que se entiende como correcto o aceptable. Digamos que frente a estos dos términos que tenemos acá, esto nos lleva a analizar es cómo lograr la coexistencia humana, cómo lograr ese buen relacionamiento con las personas, ese buen actuar con mi entorno, ¿sí? Digamos que hay una frase de un escritor que está incluido, que está referenciado dentro del material de estudio, el escritor Tagore, y digamos que, y en general, digamos que hay grandes pensadores y escritores que han soportado el cómo se ha entendido la ética a lo largo de la historia. Pero digamos, esta frase del escritor muestra cómo encajan los conceptos en las sociedades o cómo no lo logran. Es decir, hay en las sociedades, según esa moral, esas normas que se han apropiado, pues van a haber conceptos que encajan o no. Digamos que de manera general, estos dos conceptos siempre tienen un vínculo y una relación, no son lo mismo, están relacionados. Y esto es porque ambos entonces comparten un mismo origen etimológico. El origen de estas dos palabras, digamos, es el mismo, ya que pues la ética entonces hace referencia, hace alusión a una costumbre, a un hábito o como les muestro acá, una ejecución reiterada de actos. Y la moral, como se presenta acá, entonces está relacionado con una conducta, con un ideal y con un valor. Ambos términos entonces van a aplicar o van a referirse a cómo comportarnos como seres individuales, como grupo humano, es decir, realmente esto nos va a mostrar o va a reiterar es lo que nos hace humanos, lo que nos diferencia de los demás seres vivientes, ¿sí? Digamos que
que las decisiones que tomamos sean frente a unos lineamientos como tal que provienen de la moral y de ese carácter o esa conducta que queremos adoptar. Ya finalmente, entonces pasamos al concepto de la ética ya en el contexto ya de la empresa, la ética de o en la empresa, ¿sí? Si nosotros hablamos de la ética desde la persona, que es ese actuar de la persona, ese actuar correcto de la persona, pues en la empresa, ¿cómo lo entendemos? Como lo que es lo que guía el actuar de la empresa, ¿sí? Digamos que hay diferentes consideraciones, hay diferentes factores que van a enmarcar o marcan las relaciones de la empresa con los demás, ¿sí? Ese relacionamiento que yo tengo con los grupos de interés, cuáles son los principios que yo adopto, que si mi interés o dentro de mi conducta está promover relaciones de confianza, la toma de decisiones que yo hago en la empresa, lo hago basado en intereses propios de la empresa o también velando porque mi actuar sea correcto frente a esos otros relacionamientos que yo tengo. Digamos que la toma de decisiones en la empresa se basa mucho en la rentabilidad, ¿no? En el aspecto financiero, porque siempre es uno de los criterios determinantes para poder tomar una decisión frente a la viabilidad o no de algo que se vaya a implementar o un cambio, una decisión que se tome en la empresa, ¿sí? Sin los recursos financieros, pues no se logra lo que se desee. Y digamos que siempre entonces la rentabilidad que vaya a tenerse frente a una decisión, eso va a influir en la decisión que tenga la empresa, ¿sí? Digamos, en la toma de decisiones. Hay otro aspecto y es la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología lo que busca es, digamos, frente al quehacer de la empresa, lo que se pretende es que sea fundamental para promover, digamos, no solo la rentabilidad, sino que se promueva la salud de ese entorno, de esas generaciones del futuro. O sea, ya se busca un compromiso con, digamos, con ese entorno y con ese relacionamiento que se tiene. Existen, digamos, unos ideales actuales frente a esto, ¿sí? El propósito entonces de la ética de la empresa va a ser o debe centrarse en que ese actuar de la empresa promueva la preservación del ambiente, defienda a la comunidad y sobre todo humanice la empresa, ¿sí? Que no vea a sus empleados como unos procesadores, como unas máquinas, como unas fuentes o unos insumos de fuerza, de mano de obra, sino que realmente se dé el valor a cada uno de esos integrantes de esa organización. Muchas veces, digamos que las políticas, desafortunadamente, de las empresas no se rigen realmente como por ese, digamos, ese bienestar que se busque en el proceso de humanización de la empresa, ese bienestar de cada uno de los integrantes, de cada uno de esos individuos que se relaciona con la empresa, ¿sí? Sino que está orientado es al aumento de los capitales, ¿sí? A qué es lo que me produce más, sin importar a costa de, pues, a costa de qué voy a lograr esa rentabilidad ese beneficio, ¿sí? Entonces, muchas veces el componente humano queda relegado, pero lo que busca la ética es ya fortalecer o en la ética en la empresa es que se fortalezca y se muestre esa responsabilidad que tiene la empresa con la misma sociedad, con su entorno. Si nosotros entonces vemos cómo cambia cómo cambia ese paradigma, entonces estamos acostumbrados a la imagen de muchas empresas en las que históricamente, porque esto ha ocurrido a lo largo de la historia, una empresa simplemente llega a un lugar, aprovecha los recursos o explota los recursos para poder ser transformados en el bien o servicio que va a prestar y simplemente obtiene provecho, una unidad económica
y deja unos pasivos ambientales o digamos unos efectos, unos impactos como tal en el lugar donde lo ha desarrollado. Es decir, agota los recursos, genera un impacto social porque digamos no se promueve un desarrollo y un bienestar de esa sociedad que hace parte o a través de la cual se obtiene digamos esa fuerza laboral por la cual se obtienen esos beneficios para la empresa. Y es por esto entonces que ya el paradigma desde la responsabilidad social y desde la ética busca que se promueva unos valores y principios de la empresa como responsable y sostenible. Es decir, cuando yo hablo de sostenibilidad, lo que busca es que sea perdurable en el tiempo, que se garantice esa perdurabilidad de la actividad, así como el bienestar y los recursos disponibles para el disfrute no solo de las generaciones actuales, sino de las generaciones futuras, ¿sí? Es así que entonces se promueve, digamos, se fortalece también la ética laboral. Bueno, aquí tengo los elementos que les hablaba de la rentabilidad de la ciencia y la tecnología, pero pues ya esto lo mencioné. Y entonces ya frente a esta ética y responsabilidad social, entonces ya, digamos, se empieza a hablar de una ética laboral y una responsabilidad social. Esta visión entonces digamos ya de este nuevo paradigma, como les decía, entonces no busca satisfacer de forma exclusiva los intereses de las empresas, sino que ya se reconoce ese valor del ser humano al interior de las organizaciones y la responsabilidad entonces no es solamente interna, sino que hay una responsabilidad hacia afuera, hacia ese entorno donde se desarrolla la empresa. Perdón. Y bueno, entonces, frente a esta ética laboral, lo que busca es fortalecer precisamente la persona y el valor de esa persona frente a un desarrollo de la organización. Es cómo es ese comportamiento y ese relacionamiento en mi rol dentro de esa empresa, ¿sí? Y digamos que frente a esto ya la persona o el trabajador no se ve entonces como un mecanismo de trabajo, una fuente o un insumo de fuerza laboral, como les decía, sino que hace parte del crecimiento y desarrollo digamos, se tienen en cuenta sus intereses, su formación y de esta forma disculpen, lo que se busca es precisamente esas relaciones de confianza a partir de esos, digamos, como parte de esos principios y esos valores de la empresa, es que haya un crecimiento en conjunto, que si la empresa crece es porque también sus grupos de interés crecen, la sociedad se ve beneficiada, los trabajadores se ven beneficiados y de esta forma se busca o se propende por esa sostenibilidad de la actividad. Se ve entonces también acá que esta responsabilidad social no solo entonces va a mirar ese valor y ese crecimiento de esos al interior de la organización, es decir, de esos trabajadores, sino también con esos grupos externos, esos grupos de intereses que, bueno, eso lo vamos a ver más en el módulo 2, pero ese relacionamiento con otros grupos u otros individuos como la misma comunidad, los contratistas, los proveedores, es decir, todos hacen parte de esa cadena de valor que se busca fortalecer y que sea un gana-gana para todos. Eh, Finalmente tenemos el tema de los dilemas éticos. Digamos que nosotros en nuestro ejercicio, en nuestra vida personal, y también en nuestra vida profesional vamos a tener siempre una serie de decisiones que van a tener una dificultad, ¿sí? Los dilemas éticos se definen como tal, como es este concepto que les tengo acá, como una serie de decisiones que su dificultad radica en el hecho que ponen en juego o contraponen aspectos que son importantes, y esto llega al punto de confrontar a las personas frente a las opciones que hay para tomar esa decisión. O sea, realmente puede ser un problema tomar una decisión por las implicaciones que tenga, ¿sí?
Digamos que la ética desde nuestro actuar, pues nos va a permitir tomar esas decisiones frente a estos dilemas. Y digamos que hay dilemas de dilemas, ¿no? Hay dilemas que para quizá en una profesión digamos, más complejos que para los de otra profesión. Digamos que yo puedo tener un concepto, digamos, puedo tener en el ejercicio de profesión mío como ingeniera ambiental, quizá pueda tomar unas decisiones en las que, digamos, tenga que confrontar algunos aspectos míos en la moral, ¿sí? Pero el nivel de ese dilema pues va a ser muy diferente a cuando, por ejemplo, en el área de la salud, que son los dilemas, digamos, yo diría que de los más importantes y de los dilemas éticos más fuertes, es cuando, por ejemplo, llevan a tomar una decisión de un profesional en que se pone la vida en juego, es decir, que si hay, digamos, si hay el riesgo de que una de las dos vidas se pierda y que frente al proceder del médico, pues, digamos, cuál es la vida a la que se toma, frente a la que se toma la decisión, son de una mayor complejidad, ¿sí? Digamos que lo importante es entender que estas decisiones nos van a confrontar a título personal o profesional. Y pues esto lo que nos lleva es a que entender esas problemáticas desde la misma ética para ese correcto actuar o esa correcta toma de decisión. Frente a la ética pensada en términos empresariales, entonces digamos que podríamos pensar que los dilemas éticos desde la empresa van a confrontar decisiones en cuanto a los intereses también de la misma empresa con los intereses o lo que beneficia a un grupo de interés. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que si la empresa ofrece unos beneficios a sus trabajadores, ¿sí? Digamos que el beneficio como tal que se ofrece para el trabajador, quizá, digamos, realmente se está buscando poner ese beneficio como un indicador de éxito para la empresa o realmente lo que quiere es analizar y que ese beneficio esté orientado, digamos, a las necesidades propias de sus trabajadores. Digamos que una empresa familiarmente responsable, ¿sí? Ofrece unos beneficios extralegales para los hijos, pero ¿qué pasa con quienes no tienen hijos? Con quienes, digamos, su modelo de familia no involucra los hijos, ¿sí? Entonces, frente a esa toma de decisiones de cómo se asignan esos beneficios, pues ya viene a jugar mucho ese concepto de la ética o ese actuar. Bueno, hasta aquí, apreciados estudiosos, hemos visto el contenido temático que teníamos preparado para el día de hoy. No sé si ustedes tengan alguna inquietud, algo para dar complemento o si les parece a ustedes bien, podemos pasar a la presentación de las actividades evaluables. Hola Luis Felipe, muy buenas tardes. No había tenido la oportunidad de saludarte. ¿Cómo te encuentras? Bueno, no sé si, ya veo tu mensaje a través del chat. Bueno, Luis Felipe, no sé si ustedes tengan alguna pregunta frente a las temáticas que presenté o si les parece bien pasamos al desarrollo, a la presentación de las actividades que se van a desarrollar. Listo, bueno, listo. Entonces vamos a pasar en este momento al aula. Ya en un momento les voy a compartir la pantalla para que veamos las actividades como tal que tenemos contempladas. No, no te preocupes, Luis Felipe. Yo entiendo que a veces no es fácil para ustedes la conectividad. Antes agradezco a ti tu interés por participar y por estar presente en este encuentro.
En todo caso, te invito a que revises el contenido de de la primera sesión. Ya ahora voy a hacer un refuerzo para que tú puedas visualizar dónde se encuentran publicados las grabaciones de nuestros encuentros, ¿vale? Entonces ya en este momento estamos viendo el aula. Sí, ya estoy compartiendo el aula. Como les había dicho entonces a ustedes, apreciados estudiosos, en la primera sesión, en la sección módulos se encuentra, digamos, esa columna vertebral donde está centrado todo nuestro material. Aquí tenemos una pestaña, un módulo que se llama sesiones sincrónicas. Una vez terminan nuestros encuentros, entonces aquí va a aparecer publicado el video de la sesión como tal que hayamos trabajado, ¿vale? Entonces, para que ustedes lo tengan presente y en el caso que no puedan asistir a una sesión, pues ya entonces ustedes van a buscar, a revisar el contenido temático para que estén al día en los temas que se hayan abordado. Tenemos entonces dentro de nuestro módulo 1 dos actividades, como les había dicho. La primera es un foro reconociendo mi ambiente y la segunda es un foro que se llama la ética y medio ambiente. Entonces, aquí ya vemos que ya algunos han presentado la actividad. El propósito de esta actividad es que ustedes reconozcan esos conceptos básicos de la ética con el fin de establecer una relación crítica con la ética ambiental en el marco de las problemáticas ambientales actuales, teniendo en cuenta ese entorno, ese contexto real. Para esto, ¿qué van a realizar ustedes? Como esto es un foro, digamos que lo que van a desarrollar acá, van a presentarlo en el foro. Primero, ustedes van a identificar en su zona de residencia o, por ejemplo, en su trabajo, una zona de constante permanencia, una problemática ambiental, ¿sí? Asociada a contaminación hídrica, contaminación atmosférica o contaminación del suelo. Entonces, digamos que ustedes quizá la habían detectado, pero pues no le habían prestado interés, entonces quizá vale la pena que tomen esa problemática para entonces registrarlo tomando 4 fotografías sobre esa problemática. Digamos que frente a esa problemática, ustedes van a tener en cuenta esas fotografías que capturaron de la problemática y van a tener presente o a mencionar la siguiente información. El lugar donde se realiza la fotografía, porque como sabemos que es de un contexto real, entonces van a indicar cuál es el municipio y el barrio donde se registra esa situación o esa problemática. Van a describir la problemática ambiental que ustedes están observando, el aspecto del lugar, si quizá, digamos, los olores molestos que genera esa problemática ambiental, qué elementos representativos hay, digamos, a nivel de paisaje que se vea deteriorado, que, digamos, da la impresión de abandono, digamos, todas esas características que ustedes pueden describir frente a lo que están mostrando a través de esas imágenes. Posteriormente, van a describir mínimo 3 causas que generan esa problemática ambiental que han identificado, ¿sí? ¿Qué lo puede ocasionar? Entonces, el mal manejo digamos, si es una problemática de residuos, entonces el mal manejo de los residuos por parte de los residentes de ese barrio. O quizá que hay un asentamiento ilegal, entonces al ser un asentamiento ilegal, entonces esto provoca la contaminación del agua porque no hay, digamos, un alcantarillado para manejar todas las aguas residuales que se generan en ese asentamiento. Por otra parte, van a describir mínimo 4 impactos ambientales que se pueden generar por esa problemática ambiental identificada, ¿sí? Frente a esto de los impactos ambientales, es importante que ustedes entiendan qué es un impacto como tal, un impacto ambiental. Cuando yo hablo de un impacto ambiental, se refiere a una perturbación o modificación de ese entorno. Puede ser relacionado con aspectos sociales o con el ambiente, ¿sí? Porque se pueden ocasionar problemas o molestias a la comunidad, porque quizá haya, digamos, frente a las problemáticas, a la problemática como tal que se haya abordado, esto ocasiona problemas de salud en las personas o también problemas como, digamos, el exceso de si es contaminación del aire por una industria, entonces ocasiona, digamos, efectos ya a nivel
en la cantidad de material particulado que ensucia, digamos, y que afecta, digamos, como todo ese entorno, las viviendas, etcétera. Y esos impactos, entonces, además, bueno, puede contaminar, digamos, frente a una problemática de basuras, entonces yo puedo estar hablando que contamina el suelo, o sea, qué repercusión tiene o qué perturbaciones ocasiona esa problemática como tal que ustedes identifican. Frente a los puntos que se mencionaron o a todos estos datos que se mencionan en estos puntos anteriores, ustedes van a elaborar un póster digital, ¿sí? Ese póster digital van a realizarlo con una herramienta de la web 2.0, ¿sí? Por ejemplo, pueden usar Canva, pueden usar Visme, pueden usar PictoChart, Lucidchart y ustedes eligen, digamos, hay muchas herramientas libres que pueden usarlo. Quiero hacer énfasis, apreciados estudiosos, en que es importante que hagamos uso y provecho de estos recursos de la web 2.0 y no lo hagamos, digamos, en las herramientas que tradicionalmente usamos como el paquete de Microsoft Office. Es decir, PowerPoint es una herramienta que nos permite hacer presentaciones, pero tenemos recursos que son mucho más dinámicos, más actualizados para poder hacer el diseño de ese póster. Finalmente, entonces ustedes van a elaborar un escrito mínimo de 60 palabras que incentive la ética ambiental, ¿sí? Y este escrito debe ir acompañar el póster o puede estar incluido dentro del póster si ustedes lo desean así dentro del mismo diseño que ustedes hagan de este trabajo. Y el propósito es que incentive la ética ambiental, es decir, que comparte ese buen actuar con el entorno, con el ambiente, porque lo van a mostrar a través de esa problemática que están representando en el póster, a través de esta información. Van a compartir entonces el póster junto con el mensaje de incentivación de la ética ambiental en su red social. Digamos que es importante, apreciados estudiosos, que se evidencie esa difusión, porque lo que se busca es promover el cuidado ambiental, ¿sí? Y por esto es importante evidenciar que se hace la publicación en una red social. Redes sociales tenemos muchas, ¿sí? Tenemos pues las que son más conocidas como Instagram, Twitter, tenemos Facebook, pero también tengamos presentes que redes sociales también, un blog puede ser considerado una red social. Un WhatsApp también es considerado una red social. Entonces, si ustedes quizá me dicen de pronto, profe, yo no uso la verdad redes sociales, a mí no me gusta Facebook ni nada de eso, pero yo creería que prácticamente todos tenemos WhatsApp en nuestros celulares, entonces lo que pueden hacer, digamos, tendría validez que como red social ustedes evidencien a través de una captura de pantalla el que ustedes comparten el póster con el mensaje el mensaje de sensibilización o de educación ambiental a través del estado en WhatsApp o compartirlo en un grupo, en un grupo del chat, en un chat familiar o en un chat de compañeros de trabajo o en un grupo, en un chat de grupo de amigos. Entonces, evidenciando esto, ustedes dan cumplimiento a esa publicación en una red social. Finalmente, van a tener en cuenta entonces una lectura que está presentada en el módulo 1, ustedes lo encuentran ahí en el material de estudio, que se llama Conceptos Generales de Ética. Y digamos de este módulo, esta lectura del artículo se llama Ética y Medio Ambiente, ¿sí? Que está en el material de estudio, y ustedes van a dar respuesta entonces a estas preguntas frente a la lectura del módulo 1 y Ética y Medio Ambiente. ¿Qué dilema ético relacionado con su entorno natural se ha visto involucrado? ¿Ustedes en qué dilema se han, digamos, quizá en su trabajo o a nivel personal o en la comunidad donde ustedes residen? Y como segunda pregunta que deben responder está el que ustedes, ¿cómo consideran que la ética ambiental puede aportar a la prevención o mitigación de la problemática ambiental identificada? Entonces, dando respuesta a todos estos elementos, ustedes lo que van a entregar en este foro es, primero, el póster en formato JPG. Segundo, van a presentar un pantallazo de la publicación que se realizó en su red social. Esto es importante para evidenciar que sí se difundió este mensaje de sensibilización,
que incentive la ética ambiental. Van a incluir el link web, deben verificar que sea web, el enlace sea, esa publicación esté abierta, digamos, no sea privada, para poder evidenciar, digamos, el acceso a la publicación. Y finalmente van a hacer van a hacer una segunda participación en el foro. Esa segunda participación en el foro va a ser para la retroalimentación a un compañero donde ustedes den respuesta argumentativa a las preguntas como tal planteadas, ¿sí? Finalmente, entonces tenemos el material de estudio, ¿sí? Que digamos los recursos como tal que ustedes pueden emplear para su consulta y la invitación que hago a todos los estudiosos en mis aulas. Consulten y revisen los criterios de la rúbrica, ¿sí? Los criterios de desempeño. A veces, digamos, creo que los estudiosos no lo revisan y por eso es que no pueden, digamos, obtener una nota de desempeño alto, ¿sí? Entonces, tomen esto como una lista de chequeo, porque según estos criterios, yo voy a hacer la retroalimentación de su trabajo, ¿sí? Entonces, si ustedes cumplen con los requisitos como tal que se están especificando acá, tengan la certeza que van a tener una buena nota en su trabajo, ¿vale? Entonces, apreciados estudiosos, no sé si tengan alguna inquietud frente a esta primera actividad. Ah, olvidé las fechas. Disculpen, esta actividad la tenemos, vence para este lunes, ¿no? 9 de noviembre a las 8 de la mañana. Los invito entonces a ustedes a que puedan dar desarrollo este fin de semana, quienes no lo han terminado, no han terminado esta actividad, para que puedan entonces dar cumplimiento a esta actividad. Finalmente, entonces vamos a revisar cuál es la actividad 2 que tenemos para este módulo. Este módulo tiene este foro de la ética y el medio ambiente. El propósito de este foro es que ustedes reconozcan entonces también esos conceptos básicos de la ética para establecer esa relación crítica con la ética ambiental en el marco de las problemáticas actuales, teniendo en cuenta ese contexto real. ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, van a leer ese mismo documento de la ética y medio ambiente que les había indicado, entonces van a leerlo y estudiarlo detenidamente, ¿sí? Este documento y este artículo. Y digamos que, bueno, se encuentra en el material complementario del módulo y adjunto a esta actividad y van a identificar los aspectos principales de la lectura teniendo en cuenta esos conceptos de ética y ética ambiental o del medio ambiente. Ética de la tierra y otras visiones filosóficas ambientales como el biocentrismo y ecocentrismo. Entonces vamos a ver esas visiones de la ética, ¿sí? Vamos a tenerlas presentes. Ustedes van entonces con una vez hayan hecho esta lectura, van a diseñar una infografía. En esta infografía van a representar, disculpen, los aspectos principales de la lectura. Esta representación va a ser sencilla, pero creativa a través de imágenes, fotografías, gráficos, colores, bueno, como ustedes quieran presentarlo de forma creativa. Y digamos que hay algunas herramientas, aquí les presento otras herramientas que pueden emplearse para hacer esa infografía. Bueno, digamos que con el diseño de esta infografía van a posteriormente a seleccionar, bueno, van a tomar una hoja en blanco, tamaño carta, y van a hacer un dibujo a mano alzada. Este va a representar una de las visiones filosóficas ambientales que están expuestas en la lectura. Ustedes escogen una, ética de la tierra, por ejemplo, la de biocentrismo, ecocentrismo, la que ustedes deseen escoger, ¿sí? Y van a representarla entonces a través de un video, ¿sí? Y en la hoja, entonces debe evidenciarse el título de su dibujo, de su trabajo, el nombre completo de quien desarrolla el dibujo. Y en un párrafo van a presentar esa descripción del dibujo relacionado con la corriente filosófica, ¿sí? Para que sea claro en esa descripción cuál es la corriente que ustedes eligieron para representar en ese dibujo. Y van a tomar una fotografía de ese dibujo. De forma individual, entonces cada uno de ustedes va a hacer una participación digamos, en este foro, presentando entonces la infografía, ¿sí? Y van a adjuntar la fotografía de ese dibujo que realizan, ¿sí? Donde se evidencia, y nuevamente les recuerdo, el título, nombre del autor y la descripción del dibujo.
Bueno, veo aquí un comentario de Luis que en la hora de entrega fuera hasta las 11 de la noche, ya que trabajas de 7 a 5 y después quedas en horario disponible. Vale, perfecto, Luis, no te preocupes. Tienes razón y no tengo ningún inconveniente. Voy entonces a modificar, voy a proceder con la modificación de la hora de entrega para que quede a las 11:59 de la noche. ¿Listo? Del lunes. Para que ustedes tengan, digamos, se les facilite a ustedes terminar el desarrollo de estas actividades. Bueno, finalmente tenemos entonces los recursos como tal que ustedes pueden emplear y van a complementar, digamos, con la lectura de este material, ¿no? Para el desarrollo de este ejercicio. Recordemos entonces, apreciados estudiosos, los parámetros como tal, los criterios de desempeño bajo los cuales se va a hacer la calificación de esta actividad. Esta actividad entonces estaría disponible desde el 9 de noviembre hasta el 23 de noviembre, ¿sí? Esta es la segunda actividad para que lo tengan presente, apreciados estudiosos, y la puedan elaborar de forma oportuna. ¿Hasta aquí alguna inquietud respecto a las actividades o al contenido abordado? Bueno, no veo preguntas. Listo. Bueno, Luis Felipe y Hernando, muchísimas gracias entonces a ustedes por la participación en esta sesión. Oscar desafortunadamente tuvo que desconectarse. Bueno, acá estoy viendo el comentario de él que no lo había visto. Tuvo que retirarse por aspectos laborales. Pero bueno, ya él ya tiene conocimiento de dónde puede acceder para eh, terminar de revisar el contenido y la descripción de las actividades. Les agradezco mucho a ustedes su asistencia, su participación. Les deseo muchos éxitos en la asignatura. Espero que sea de su interés el contenido y el proceso de aprendizaje que van a tener en esta asignatura y sobre todo para que empecemos a tener una nueva perspectiva de nuestro entorno y sobre todo de esa responsabilidad que tenemos o esa deuda que tenemos con nuestro ambiente, de empezar a adoptar quizá hábitos más responsables con nuestro entorno. Así que bueno, estaré atenta a cualquier inquietud que tengan ustedes. Les recuerdo mi correo electrónico ivone.angulo@umb.edu.co. Me pueden contactar también a través del buzón de Canvas, del chat. Pongo también a su disposición mi número telefónico. Voy a escribirlo acá en el chat, 311-218-8531. En caso que ustedes quizá se les facilite más de pronto contactarme a través de WhatsApp. Entonces, para que puedan escribirme en los horarios de atención, recordemos, apreciados estudiosos, que los horarios de atención que tenemos en la UMB virtual es de 8 de la mañana a mediodía y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Y los sábados, bueno, esto es de lunes a viernes, y los sábados estamos de 8 de la mañana a mediodía. Sí les recomiendo que la comunicación preferiblemente sea a través de WhatsApp, ya que si, por ejemplo, nos encontramos en un encuentro sincrónico como el que estamos desarrollando ahora, pues no voy a poder atender la llamada. Entonces, sí, a veces la inmediatez del chat facilita para que en el momento en que yo tenga disponible tengan la certeza que voy a estar atendiendo sus solicitudes y dando claridad a las consultas pertinentes que ustedes formulen. Un abrazo para todos. Una feliz tarde, un buen descanso. Por favor, cuídense mucho, cuiden mucho a sus seres queridos y valoremos el tiempo con ellos. Que estén muy bien. Feliz tarde, Luis y Hernando. Que estén muy bien.